Ok, entonces les estaba diciendo que lo importante va a ser que si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, lo vayamos aclarando de una vez. Yo les había comentado a ustedes desde la primera sesión que pues la manera ideal sería como que podamos hacer la explicación y luego las preguntas al final, pero este tema yo creo que va a empezar a traer como ciertas preguntitas. Entonces sí, cualquier cosa que necesiten aclarar de una vez, pues ahí lo miramos. Entonces les voy a compartir pantalla y ustedes me dejan saber cuando ya vean mi pantalla. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, ya lo veo. Sí, sí. Listo. Entonces estábamos viendo eh, estábamos conversando sobre cómo invertir en Colombia, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué debería yo invertir en Colombia sabiendo pues todo lo que está sucediendo y demás, ¿cierto? Cuando digo todo lo que está sucediendo, pues hago referencia exclusivamente a pues el tema de la incertidumbre, de todo lo que está pasando con las nuevas elecciones y demás, ¿sí? Ahora, invertir en la bolsa colombiana nos da a nosotros beneficios fiscales. Para el tema de impuestos, acá les vamos a estar, pues les voy a estar demostrando un poquito lo que son casos prácticos y una estrategia. La semana pasada, uno de los, pues Camilo estuvo preguntando un poco sobre, bueno, cuáles son los beneficios y por qué debería invertir yo en la bolsa de, no sé, un ejemplo, de Estados Unidos, que estamos hablando más sobre los ETFs, y no en Colombia. Entonces acá vamos a estar viendo ciertos de los conceptos, esto es parte de lo que veremos hoy, que es básicamente qué es la Bolsa de Valores de Colombia, beneficios de invertir en Colombia, régimen tributario, venta de acciones, dividendos, pensión voluntaria y cuenta AFC. Y por último, un par de casos prácticos que podamos utilizar de comparación para tener una mejor idea de todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es la Bolsa de Valores de Colombia? Entonces, básicamente, como ya hemos estado viendo, hay diferentes lugares donde nosotros asistimos, bien sea de manera física o de manera virtual, para nosotros hacer compra de acciones, venta de acciones y demás. Entonces, si anteriormente estábamos viendo la bolsa como estábamos viendo ETFs, estábamos viendo acciones de Estados Unidos, estábamos viendo mayormente la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York. En ese caso, pues tenemos la bolsa de valores de Colombia. Entonces, acá vamos a encontrar todos los activos, todos los activos colombianos, nacionales, a los que puedo acceder como un inversor. Entre esos tenemos acciones. Entonces, entre las acciones están las ordinarias y preferenciales de emisores listados, como son en ese caso Bancolombia, el Grupo da Vivienda, Sura, por ponerles algunos ejemplos. ETFs locales. Entonces, la semana pasada veíamos que era un ETF, entendíamos que un ETF era un fondo de varias acciones. Entonces, si yo quería diversificar, en vez de comprar varias acciones por separado, pues yo metía la plata en un ETF y ya me ahorraba un montón de procesos. Acá en Colombia nosotros tenemos algo parecido y se llama el Colcap. Entonces, tenemos los TES o bonos, son básicamente cuentas ya de rentabilidad fija, que es deuda pública y corporativa. Como hablábamos, yo le presto dinero o al gobierno o a alguna institución privada, que en ese caso pues bien sea compañías, en su mayoría bancos, y pues con esa plata que tú les prestaste lo reinvierten y te pagan a ti utilidades. Y por último, fondos. Como veíamos, hay diferentes fondos. Mayormente los fondos de pensiones es donde podemos encontrar varios de estos, que los crea el mismo fondo de pensiones y se los ponen ustedes a disposición para que no se preocupen por gestión, sino simplemente me preocupo por meter la plata, hacerle seguimiento cada tanto y ya de ahí en adelante es cuando voy a retirar. ¿Ok? Entonces, como el foco de esta clase son las acciones, porque aquí es donde aparecen los beneficios tributarios más relevantes, vamos a empezar a ver ya en la siguiente diapositiva un poquito más sobre eso. Entonces,
Vemos cuáles son los beneficios de invertir en Colombia. Cuatro beneficios principalmente. El primero es la posible exención en ventas de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si la acción tiene una alta bursatilidad, para ponérselos en una palabra un poco más coloquial, si la acción se está vendiendo mucho y no supera el 3% de participación en el año, yo tengo cero de impuestos sobre la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? La acción, yo compro una acción de Ecopetrol, por ponerles un ejemplo. Ecopetrol se mueve muy bien. Todos los días hay personas que están queriendo o comprar o vender porque es una de las empresas más grandes en Colombia. Igual con Bancolombia, igual con Davi Group o Davi Bank ahora. Entonces me está diciendo que si una de esas acciones yo la compro porque ya se intercambia mucho, estoy sumando un punto. Ahora, el otro factor es si no supero el 3% de participación en el año. Eso es un poquito más complejo, pero vamos a ponerlo sencillo. Digamos que eh, Bancolombia tiene 1.000 acciones en circulación y yo de esas 1.000 acciones tengo solamente 30. Si estamos hablando en porcentajes, 30 acciones serían el 3% de todas las acciones que tiene Bancolombia, ¿sí? Si yo de esas 30 acciones que tengo, que estoy diciendo que es el 3%, yo vendo solamente 10 de las acciones, yo estoy por debajo del máximo total de acciones. Entonces, recordemos, Bancolombia tenía 1.000, yo en mi parte solo tengo 30 y solo vendí 10, o sea, el 1% de las acciones que tiene Bancolombia. Entonces, por haber comprado una acción que se mueve mucho y haber vendido una cantidad muy pequeña en comparación a las acciones que hay disponibles, el gobierno me está dando a mí el beneficio de que sobre las ganancias que yo haga no voy a pagar nada de impuestos. Entonces, todo lo que yo empiece a hacer por esa parte, cero impuestos. Muy bien, de hecho, vamos a la segunda ventaja o beneficio. Dividendos con umbral exento. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías reportan ganancias por las actividades que hacen, bien sea Bancolombia, bien sea Ecopetrol, cualquier compañía pues está formada para ganar dinero. Cada 3 meses, bueno, dependiendo también de las compañías, pero usualmente es cada 3 meses, estas empresas hacen reporte de ganancias. Lo que significa es que ellos te dicen si al final de su periodo ellos hicieron dinero o perdieron dinero. En caso tal de que ellos hayan hecho dinero, a todos los inversionistas que están incluidos, todas las personas que tengan, aunque sea una acción de estas compañías, se les va a pagar ese monto en ganancias. Entonces se va a dividir esas ganancias que hizo la empresa en el periodo entre todos los accionistas y a eso le llamamos dividendos. Entonces miramos que si yo no supero anualmente 57 millones de pesos aproximadamente, es un poco más, que sería equivalente a 1.090 unidades tributarias actualmente. Esto lo estamos haciendo a fecha de hoy con el valor de hoy, ¿listo? Entonces, si yo no supero este monto, los dividendos de personas naturales residentes no tributan retención en la fuente. Básicamente ni me van a retener, que usualmente es el 15% de retención, y dos, tampoco voy a pagar sobre estos dividendos o estas ganancias. Ahora, si superan ese umbral, ahí ya es diferente. Si ya superan el umbral, pues ahí sí empezamos a pagar. Pensión voluntaria y AFC. Entonces hay una manera en que nosotros podemos llegar al retiro un poco más rápido también, que son las pensiones voluntarias. Tú tienes un esquema donde tú mes a mes estás pagando en el fondo de pensiones, pero tú puedes incrementar ese saldo que tú estás pagando mes a mes con un límite. Acá vemos que los aportes se reducen de la base gravable hasta 30% de tus ingresos anuales o 3.800 unidades tributarias. Los mayores beneficios fiscales para inversionistas colombianos.
¿Qué quiere decir? De mi salario anual, supongamos que yo me gano, siendo tan afortunado como Néstor de pronto, yo creería que me podría ganar unos 1.000 millones de pesos al mes, al año, perdón. De eso el 30% o máximo el 3.800 unidades tributarias. Entonces, ese va a ser mi máximo que le puedo agregar yo a las pensiones. Y eso simplemente lo que hace son dos cosas. Uno, que llegue más rápido a la cantidad de semanas cotizadas. Dos, que mi pensión al final del periodo, cuando ya yo cumpla con las dos condiciones, que son semanas y tiempo o pues edad, cuando yo me vaya a pensionar, pues también puedo tener un fondo mayor. Por consiguiente, pues mejor para mi retiro. Y las AFC son cuentas de ahorro. Estas, ya les digo el nombre completo, pero son básicamente cuentas de ahorro que se hicieron con el beneficio de que sea para vivienda. Estas cuentas usualmente también te dejan hacerles depósitos mensuales con un límite, son más o menos unos 199, casi 200 millones de pesos, que ustedes pueden abonar, y esto está destinado a que en esa cuenta, como se está invirtiendo también, pues se supone que estaría ganando rentabilidades, ustedes puedan acceder a créditos, a préstamos o ya directamente pues a la compra de una vivienda, dependiendo de cuánto sea el fondo. Y lo último, el último beneficio de invertir en Colombia sería que pues es un mercado que ustedes conocen. Ustedes están en el día a día, pues viendo qué pasa en las noticias, ustedes están en el día a día también entendiendo si alguna compañía le está yendo bien o le está yendo mal. ¿Sí? Entonces por eso decimos que es más sencillo conocer qué está sucediendo y asimismo pues llevar seguimiento de nuestras inversiones. ¿Claros hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Está claro, está claro. Sí, está claro. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente. Régimen tributario y qué debes conocer. Hay tres conceptos en especial que nos van a estar haciendo mucho ruido en todo ese tema de las inversiones y pues alivios en Colombia. Primero sería la renta, bueno, los tres serían renta ordinaria, dividendos y ganancia ocasional. Entonces, como renta ordinaria, nosotros entendemos que es la utilidad de venta de acciones cuando no aplica la excepción en el activo y el activo fue poseído por menos de 2 años. ¿A qué se refiere esto? Estábamos diciendo que si yo compro una acción de, por ejemplo, Bancolombia, yo estoy comprando solamente una acción. Si yo la compro y la tengo por un buen tiempo, más de 2 años, pues en ese caso ya sería ganancia ocasional. Si no la tengo por más, si la tengo por menos de 2 años, y esta realmente sí me hizo ganancias y demás, en ese caso yo tomo esas ganancias, vendí todas mis acciones, a pesar de que yo no cumplí con el monto específico que estábamos viendo que son las 1090 unidades tributarias o 57 millones de pesos, pues en ese caso, por yo haber dejado mi inversión menor a 2 años, pues me lo cobran como ganancia ocasional y por eso sí pago impuestos. Entonces, muy importante tener este tipo de reglas muy presentes. Los dividendos. Entonces dice, pagos de utilidades al accionista desde 2022, que se hizo una reforma tributaria, aplican reglas especiales. Dice que eso se escala progresivamente, la integración a la cédula y retención automática. Básicamente, cuando ya yo tengo invertido una buena cantidad de dinero, que supere los 60, 70, 80 millones de pesos, me van a hacer automáticamente la retención, por lo que pues al final en mi declaración yo lo puedo utilizar como saldo a favor. Y lo que dice integración a la cédula, pues es básicamente que todos tenemos un número ante la DIAN. Ese número pues es bien reconocido como el RUT. Pero a niveles internos, pues muchas personas lo llaman como una cédula porque es tu número de registro, y pues no se repite realmente. Y por último, las ganancias ocasionales. Entonces dice cuando se vende un activo que fue poseído por más de 2 años y no opera ninguna excepción especial, tarifa diferente a renta ordinaria. Quiere decir que si yo
compré mis acciones, compré ETFs, lo que sea, y ya en 2 años vendí con mis ganancias, ya básicamente tengo todo en mi bolsillo, ya no está nada en el mercado, pues ahí ya no me estaría aplicando tan ajustado esta regla de las exenciones, ¿no? Hablamos de las exenciones porque no una excepción, porque una excepción sería básicamente algo que podemos hacer con, no sé, en el trabajo alguien necesita algo que realmente no esté en las reglas, pues listo, se puede hacer una excepción. Acá estamos hablando de una exención porque es realmente un beneficio que me dan para reducir algún pago en este caso. Entonces estábamos hablando de que la unidad de valor tributario está actualmente en 52.374 pesos. Y aquí hablábamos también un poco más abajo de pues cuáles son los límites de empezar a pagar, por así decirlo. Entonces decimos que para dividendos son 57 millones. Yo tengo que haber recibido 57 millones de pesos en pagos de dividendos, de nuevo, de que la compañía a la que yo le compré las acciones me pague a mí, para yo empezar a declarar sobre todo esto. El límite de pensiones voluntarias y más la AFC son 3.800 unidades, que son casi 200 millones de pesos. Y el límite global de rentas exentas, o sea, cuál sería el máximo de dinero que yo puedo tener invertido en diferentes lugares sin que me estén cobrando a mí sobre esa plata, serían 70 millones de pesos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vamos bien. Claro. Listo, 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 listo. Entonces acá tenemos venta de acciones, cuando hay exención. Entonces tenemos impuesto cero y acá ponemos un ejemplo. Cuando la acción tiene alta versatilidad, o sea, se tramita muchísimo y eso no quiere decir que porque la empresa lo diga, pues pasa, no. Usualmente se certifican y eso es lo que les da el respaldo. Negociada a través de la Bolsa de Valores de Colombia, no supera el 3% de acciones en circulación vendidas en el año, lo que el ejemplo que yo les ponía en Colombia, de 1000 acciones yo tengo 30, pero solo vendí 10. Ahí estoy por debajo de ese 3% de todas las acciones que tiene en circulación Bancolombia. Y por último, la ganancia no constituye renta ni ganancia ocasional. Ejemplo, compro en Bancolombia 10 millones, vendo, hice 2 millones de ganancia, yo vendo mis 12 millones en total, me llevé mi plata, mi ganancia fueron 2 millones, no pagué nada de impuestos. Ahora, si por otra parte yo me compro acciones de, no sé, una compañía que ustedes nunca hayan escuchado hablar o una compañía muy chiquita que hasta apenas esté lanzándose al mercado, supero, si de 1000 acciones yo tengo 300 y de esas 300 vendí más de 30, pues ahí ya estoy también superando ese 3%. Y activos menores a 2 años se consideran una renta ordinaria y mayores a 2 años son sin exención porque van con ganancia ocasional y recordemos se paga el 15%. Usando el mismo ejemplo, compro 10 millones en acciones, hice 2 millones en ganancia, sobre eso a mí me van a cobrar el 15%, pero no es sobre los 12 millones, es sobre los 2 millones que yo hice en ganancia. Entonces por eso si vemos acá el impuesto fue del 15% y pues pago 300.000 pesos por esa inversión, por esa rentabilidad. Comparamos un escenario con el otro y miramos, pues sencillo, en uno me sale más económico que en el otro, realmente más beneficioso. Entonces, viendo un poquito más allá, ¿qué pagar y desde cuándo pagar cuando hablamos de los dividendos? Como yo les decía, en el 2012 se hizo una reforma tributaria. Esa fue la ley 2277. Ahora, estos dividendos a ustedes se les va a reportar en su declaración. Básicamente ustedes tienen varios apartados. Entre esos está el de dividendos. Se tasa con una tarifa progresiva. Básicamente mientras más vaya incrementando ese pago de las ganancias, pues también más vas a tener que declarar y pagar. Puede llegar hasta el 39%. Y eso que yo les estaba mencionando, pues
15%, eso y lo otro, pues eso puede cambiar, puede ser mayor, pero pues también la cantidad de dinero que tenemos que tener invertidos es equitativa. Entonces, hasta los 57 millones no pagamos, no nos retienen. Por encima de esto, ya ahí sí empezamos 15% sobre el excedente. Vemos acá otro ejemplo, casos dividendos bajos, 30 millones de pesos anuales, no pagué nada, por debajo del umbral estoy exento. Si ya por otra parte me llegaron 100 millones de pesos de mis inversiones, solo de dividendos, pues ahí me aplican ya 15%. Además, pues esa tarifa, como lo dice acá, puede subir. Entonces, la retención, acá una nota importante es la retención en la fuente opera automáticamente si los dividendos superan el umbral. Quiere decir que esas empresas les van a hacer ustedes la retención y deberían también compartirles el documento donde pues ustedes tienen su certificado de que se retuvo ese monto. No es que ustedes realmente lo escojan o no, pues acá sí se aseguran mucho de que todo eso por la parte de parafiscales esté muy bien y ya después si ustedes reciban su dinero. Entonces el banco o el broker descuenta directamente, se quitan ustedes un dolor de cabeza. Hacen mucho más sencillo que ustedes al final del periodo puedan decir, bueno, yo tengo esto aquí, me prepararon para llegar a ese momento. Entonces, importante dice, no el cálculo total al final del año si tienes más ingresos. O sea que de igual manera, a pesar de que estas personas le hayan hecho ustedes retenciones sobre sus inversiones, igual ustedes tienen que revisar por su parte lo que fueron sus ingresos personales o ya, como lo veíamos acá, renta ordinaria. ¿Listo? Ahora, tenemos pensión voluntarias y cuentas AFC. La pensión voluntaria o APB es un ahorro para la jubilación. Yo puedo hacer aportes y esos aportes que yo hagan son renta exenta. No voy a pagar por ese dinero sobre intereses. Hasta el 30% de mi ingreso anual es lo que yo voy a poder poner, como les había mencionado anteriormente, como aporte extra. Valor más o menos unos 199 millones, dentro del límite global del 40% disponible en fondos vigilados por Superfinanciera. Hay algo importante a tener en cuenta con estas dos opciones y es que si ellos tienen usualmente un periodo, esta permanencia va a depender de muchas cosas, mayormente del fondo en donde yo esté metiendo mi dinero. Pero si yo hago un retiro de estos aportes que estoy poniendo voluntariamente de más, a mí me van a poder penalizar de la manera de que si yo retiro toda la plata que metí ahí como extra, como no es para mi pensión, me van a poner a pagar sobre todo ese capital. Entonces es importante tener en cuenta de que si está destinado para este uso, mejor dejémoslo ahí. Si no, nos va a salir más caro todo. Y lo otro que les estaba comentando es la cuenta AFC, ahorro para vivienda. Entonces, específicamente para comprar, construir o para meternos en un crédito hipotecario. El mismo límite que aplica para las pensiones voluntarias, el 30% de mi ingreso anual o 3.800 unidades tributarias. Estos aportes también reducen mi base gravable, básicamente lo que yo estoy metiendo acá no tengo que pagarlo en declaración de renta y estos dos comparten pues el mismo tope, no son adicionales, básicamente si yo tengo 200 que quiero meter en ambos, me toca en uno 100 y en el otro los 99. No puedo meter 200 y 200, no, me toca dividirlo y ese va a ser el límite. Y por último, dice certificado del banco requerido para declaración. Básicamente, voy a necesitar también todos estos documentos con mis aportes y demás para que al momento de la declaración yo pueda justificar, hey, acá está mi cuenta AFC, esta cuenta es para vivienda, la estoy haciendo porque quiero comprar mi vivienda, entonces esto me lo tienen que deducir. Esas cuentas AFC están disponibles en todos los bancos que ustedes quieran preguntar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
¿No? ¿Estamos bien? ¿Se me durmieron? No, está bien, es un buen de información, pero pues nada, estoy tomando nota. Igual tengo dos cosas que les voy a compartir. Uno, la presentación. Dos, una guía. Hice una guía que les explica todo esto de la misma manera en que yo se los estaría explicando. Y la clase también está quedando grabada, entonces cuando finalice comparto el link por de YouTube y pues ya con eso también podrían repasar. Sé que es un montón, sé que es un montón, en serio lo sé, pero creo que también es muy importante mirarlo. Igual ya estamos por terminar, muchachos. Entonces acá vemos un par de casitos prácticos, ya entramos un poco más en menos teoría, más, ok, entendamos bien. Uno, venta con exención. De nuevo, eso ya lo habíamos visto, 10 millones invertidos, vendí 12 millones porque me hice 2 en ganancia, impuestos cero. Mismo ejemplo para venta sin exención. Ahora dividendos bajos, dividendos altos y uso del AFC. Este de pronto sí no lo habíamos visto. Entonces miramos que en mis ingresos anuales yo tengo 100 dólares, 100 dólares. Tengo 100 millones de pesos. Mi aporte voluntario a esta cuenta que mencionábamos, la AFC, fueron 20 millones. Entonces mi base gravable, o sea, el valor por el que yo voy a estar declarando, va a ser 80, no van a ser los 100. Entonces, recuerden, debo tener el comprobante de que yo invertí en esta cuenta. O sea, el banco tiene sí o sí que darme el certificado de esa cuenta para yo poder hacer esto de manera como inteligente. Entonces, Colombia versus inversiones internacionales. Aquí es muy importante y algo que quiero acotar es que la inversión en Colombia no es mala. En sí es buena. De hecho, como buenos, en mi caso residentes, en su caso colombianos, nosotros deberíamos apoyar también el lugar en donde estamos. De manera indirecta, bueno, no, de hecho de una manera muy directa, estaríamos nosotros aportando a que haya mayor creación de empleos, a que se mueva más dinero en la calle. Pues obvio, si todo el país se pusiera en la misma temática, viviríamos ahorita, mejor dicho, Suiza 2.0. Pero pues esa es como una de las razones. Sin embargo, en la Bolsa de Valores de Colombia hay más o menos unas 70 acciones. La semana pasada veíamos el S&P 500 y el Nasdaq. El Nasdaq, las 100 compañías en el sector de tecnología con mayor capitalización de mercado en Estados Unidos. O sea, las 100 compañías en el área tecnológica que más plata le han invertido. Y el S&P 500 son las 500 compañías con mayor capitalización de mercado en todo Estados Unidos. Contra el BBC, que tenemos 70 compañías. Pues no por debajemos ni nada por el estilo, obviamente se adaptan también a presupuestos, pero se puede quedar corto si hablamos de diversificación. Entonces, venta con utilidad, veíamos entre los beneficios, puede ser cero si cumple las condiciones de la bursatilidad y lo demás que habíamos mencionado. Internacional, normalmente no existe ninguna exención equivalente para el residente colombiano. Hay que acotar que no necesariamente yo tengo que declarar sobre los fondos que yo esté enviando o bueno, que mis ganancias que esté recibiendo por fuera de Colombia, porque realmente Estados Unidos no tiene un tratado donde deba compartir esa información. Entonces realmente ganancias yo debería pagar solamente cuando reciba en Colombia ese capital y ya. Entonces es difícil saber realmente cuánto tengo yo por fuera y cuánto me estoy haciendo en ganancia. Dividendos. Tengo un umbral exento hasta 57 millones de pesos. En Estados Unidos, usualmente, para no residentes, aplica una retención del 30% y varía por convenio. Convenio de las compañías, los brokers. Pero usualmente, si ustedes no son si ustedes no son residentes fiscales en Estados Unidos, pues ustedes realmente no están pagando nada en Estados Unidos más que las comisiones que les cobran la plataforma que utilizan, que suelen ser muy baratas. Diversificación, pues acá está, 70 empresas activas, alta concentración de 2-3 nombres. Esos 2-3 nombres son Bancolombia y
Ecopetrol, y estas dos compañías son las que más mueven el precio en todo la bolsa de valores de Colombia. Mercados Unidos, Estados Unidos, como Estados Unidos, perdón, tiene miles de acciones, ETFs globales, entonces pues un poco más grande. Comprensión del mercado, pues obvio se nos hace más fácil entender qué está pasando en Colombia, viviendo en Colombia, pero igual, a pesar de que requiera más conocimiento para invertir en acciones del exterior, pues creo que hoy en día tenemos muy fácil acceso a, a la información, entonces no lo veo como tan complejo, pero igual, pues obvio, es más sencillo estar enterado de qué pasa aquí en Colombia. Y por último, pensión y AFC, beneficio extendido del 30% del ingreso. Y pues ya dentro del país, en Estados Unidos, hay diferentes opciones. Ellos tienen el 401. Pues en este caso hay personas acá que conocen un poquito más del tema también. Pero sí, palabras más, palabras menos. Allá en Estados Unidos también se puede invertir, siendo nacional, en pensiones privadas que abren sus fondos, tienen sus rentabilidades, esto y lo otro. Empresas y sectores de la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos cinco principalmente que son financiero, energía y petróleo, consumo, holdings y energía eléctrica. Entre estos, pues los más comunes son Bancolombia, Grupo Aval, Da Vivienda, que pues ya pasó a ser Davibank. Dividendo típico, o sea, lo que me pagan a mí de ganancias son 6 a 10%. Aquí nos estamos viendo en riesgo de las tasas de interés y morosidad. Como yo le estoy prestando plata a los bancos, o si yo compro acciones de los bancos, pues yo estaría expuesto a estos factores. Si las tasas de interés bajan, pues los bancos tienden a abaratar también sus productos, por lo que las ganancias se pueden ver afectadas. Y dice morosidad, porque pues si la gente no le paga al banco, el banco puede que no esté viendo tantas utilidades, entonces pues yo también como accionista me voy a ver afectado. Energía de petróleo, Ecopetróleo. Ahí podríamos hablar de un par más, pero pues de nuevo, esto es lo que más se mueve. Dividendo típico de 10 a 20% en buenos años. Hay personas que he conocido que han comprado Ecopetrol en $2, que de hecho ahorita está como en $2, perdón, en 2.500 pesos, y los venden por allá por los 7.000 pesos. Pues ahorita de hecho está más o menos por los 2.500. ¿Cuál es el riesgo? Pues que el precio del petróleo suba o baje, y las regulaciones también que hayan con respecto al petróleo. Si algún país que nos compra me deja de comprar, pues me puedo ver afectado. Consumo, Nutresa o Grupos Argos, dividendos de 4 al 8. Holdings, Grupo Sura o ISA, 5-9%. Y ya por último, Celsia y en el Colombia dan dividendos de un promedio 5 a 7. Esos son promedios, ¿ok? No está escrito en piedra. Puede que haya meses mejores, pueden que haya meses peores, pero pues teniendo el promedio en la mente es más sencillo también para nosotros tomar decisiones. Y ahora todo esto nos lleva al final, que es cómo uso todo en la práctica. Entonces primero tengo que tener una base estable local. Quiere decir que yo no voy a comenzar por acciones de dudosa procedencia, voy a comenzar por acciones de empresas que ya estén bien consolidadas, como son Bancolombia, Ecopetrol. Eh, Parte de mi portafolio va a estar básicamente acá en Colombia. Lo segundo sería optimizar con pensiones más AFC. Si a largo plazo yo quiero comprar mi casa, esto y lo otro, pues me abro una cuenta AFC, empiezo a meterle dinero, le puedo meter dinero mes a mes si es lo que yo quiero, y al final del año yo sé que eso me va a traer también beneficios, y este ya va a ser tanto para pensiones como para el AFC. Ambos van a ser a muy largo plazo, mínimo 10 años. No menos de eso no serviría. O puede que sí, pero no serviría como realmente se espera, ¿no? Diversificación global. No voy a dejar mi dinero solamente en lo que esté pasando en Colombia. De nuevo, comencé la clase comentándoles un poquito de todo lo que está sucediendo. El tema de las elecciones afecta mucho, por lo cual cualquier cosa que pase, sea buena, sea mala, prefiero mantenerme en diferentes lugares al mismo tiempo. Y por último, monitorear dividendos. Debería llevar el conteo de si mis dividendos superan los 57 millones de pesos.
Yo lo haría únicamente en el caso de que yo tenga más de fácilmente 200 millones de pesos invertidos. De resto, no me preocuparía, porque va a ser muy difícil que por la cantidad de acciones que yo pueda tener con menos de 200 millones de pesos, a mí alguna empresa me pague 57 millones de pesos. Estábamos hablando de que en la diapositiva anterior vimos que la mejor rentabilidad fue del 10 al 20%, poniendo un ejemplo del 20%. Si yo hablo de 200 millones de pesos, mi 20% serían unos 40, ¿cierto? 80. Ahí ya yo estaría empezando pues ¿cómo se llama? Ahí ya yo estaría empezando pues sí a pagar y a declarar sobre todo eso. De resto pues no me preocuparía. Y ya pues con esto muchachos hemos terminado la explicación de por qué invertir en Colombia y pues también cómo podríamos hacerlo. Dudas, preguntas, inquietudes. No, está muy, muy interesante. Pues nada, es cosa como de sentarse a ver realmente cuáles son los objetivos de uno, supongo, y pues nada, como el perfil de riesgo, todo ese tipo de cositas, y pues ver cuál es el objetivo que uno tiene como con ese dinero, en cuánto tiempo quiere uno buscar de una rentabilidad o algo por el estilo, según lo estoy viendo, pues depende, es digamos en un mediano o largo plazo donde uno empieza a ver un retorno pues significativo, por llamarlo de otra manera. Sí, Sí, me quedó muy interesante el tema. De todas formas, esta parte estuvo bien técnica, bien pesada en la parte de regulaciones, de números, y pues positivo porque pues se analizó lo que pasaría si le va bien a uno, pero como dices al final, pues depende de lo que se invierta para que llegamos a tener que pagar impuestos de retención, pues tiene que ser que le vaya uno demasiado bien, ¿no? Pero es bueno también la parte de saber qué compañías están en la bolsa, que fue la que vimos casi al final, de los diferentes sectores, ¿no? No todas las compañías están ahí, hay empresas interesantes como Argos y las demás, pero pues sí, es un tema bastante técnico, me parece el de hoy. sí. Digamos que a diferencia de las otras clases que lo había tratado de manejar como lo menos técnico posible, de manera de que todos pudieran entender independientemente del nivel que tuvieran. Esto me gustó, o mi idea principal era hacerlo también como para poderles demostrar qué otras opciones tienen más cercanas y pues así como estuvimos hablando la semana pasada, cuáles son las exenciones y cuáles son los beneficios que me están dando a mí como residente o como nacional al final para mi declaración. Entonces es un tema que sí o sí en algún momento todos tenemos que tener en cuenta, independientemente del tipo de inversión que estemos haciendo. Va a ser muy bueno para nosotros también contar con todos ese tipo de alivios y más si estamos pensando en un tipo de inversión a muy largo plazo. Esto es solo una manera de diversificar. Una de las ventajas y pues la idea con todo esto es que tienen ya también personas que conocen, la persona que conoce, que puede ayudarlos a ir mirando diferentes opciones, que puede ayudarlos a armar un portafolio con acciones de acá, con acciones de por fuera, bien sean acciones, bien sean ETFs. Y pues sí, al final esto, recordemos, no es ningún tipo de recomendación o algo por el estilo, todo es netamente con fines lucrativos, perdón, no lucrativos, con fines educativos. Y sí, muchachos, pues si tienen alguna duda, igual les voy a compartir, como les dije, una guía. La guía explica también muy a fondo todo lo que estuvimos viendo el día de hoy, poniéndoles ejemplos, poniéndoles de todo. Y pues de esta manera también tienen, cuando tengan el tiempito, se pueden sentar a leerlo, se pueden sentar a verlo y pues ya de ahí cualquier duda que surja, pues con todo el gusto del mundo por aquí